El viento cortaba como una confesión mal hecha cuando el niño alzó la vista, con los labios azules y la voz apenas viva, y susurró: «Mamá ya no puede caminar». El vaquero se detuvo en seco. No era un hombre que creyera en presagios, pero aquel murmullo se le clavó en el pecho como una espina antigua. La mujer estaba desplomada sobre la nieve, envuelta en un abrigo que había conocido tiempos mejores, y el niño la protegía con un cuerpo demasiado pequeño para tanta lealtad. Sin decir palabra, el vaquero se agachó, cargó a la mujer en un brazo y al niño en el otro, y avanzó hacia su cabaña, una mancha de luz tibia en la inmensidad blanca. Dentro, el fuego crepitaba con un olor a resina y café viejo. El vaquero dejó a la mujer sobre la cama rústica y al niño en una silla, cubriéndolos con mantas ásperas pero limpias. La mujer respiraba con dificultad, cada aliento parecía pedir permiso para quedarse. El niño, con los ojos enormes, no lloraba. Observaba. Como si ya hubiera aprendido que el llanto no cambia el curso de las cosas, solo las moja. «¿Cómo te llamas?», preguntó el vaquero, rompiendo el silencio que se había instalado como un huésped indeseado. «Mateo», respondió el niño. «Ella es Rosa». El vaquero asintió. No ofreció su nombre. Vertió agua caliente en una taza, la acercó a los labios de la mujer. Rosa abrió los ojos un instante, lo suficiente para ver un rostro curtido, una barba con escarcha derretida y unos ojos que habían visto demasiados inviernos. «Gracias», murmuró, como si esa palabra pesara más que su cuerpo. El vaquero revisó sus piernas con cuidado. Había una hinchazón fea, un morado que prometía historias de caídas y caminos traicioneros. No preguntó cómo llegaron hasta allí. En esas tierras, las explicaciones solían ser peores que el silencio. Mateo se levantó y se acercó a la cama. Y ella caminaba, hasta que dejó de hacerlo, dijo, como si narrara un hecho meteorológico. El vaquero encendió otra lámpara. La luz reveló cicatrices en sus manos, recuerdos de alambradas y decisiones apresuradas. Preparó una sopa simple, el tipo de comida que no pregunta nada y sostiene lo suficiente. El niño comió despacio, con una seriedad que no correspondía a su edad. Rosa apenas probó un sorbo y volvió a cerrar los ojos. «Y no nos íbamos a quedar», dijo de pronto, sin abrirlos. «Solo cruzar». El vaquero apoyó la taza en la mesa. Afuera, el viento golpeó la puerta como un animal impaciente. «Aquí nadie se queda si no quiere», respondió. «Pero esta noche, el camino no es amigo de nadie». La noche se estiró. El fuego se convirtió en brasas. Mateo se durmió con la cabeza apoyada en la cama de su madre, sosteniendo la mano de Rosa como si fuera una cuerda que la mantenía en este lado del mundo. El vaquero se sentó junto a la ventana. Desde allí, la llanura parecía un océano inmóvil, peligroso por su quietud. En algún momento, Rosa despertó. La respiración le dolía menos, pero el miedo seguía ahí, escondido en la garganta. «¿Por qué nos ayudó?», preguntó. El vaquero tardó en responder. «Porque alguien me ayudó una vez», dijo. «Y porque los niños no deberían aprender a ser fuertes tan temprano». Rosa miró a Mateo. Una lágrima silenciosa encontró el camino hasta la almohada. «Y él no es de aquí», añadió. «Yo tampoco». «Nadie lo es del todo», contestó el vaquero. «Solo estamos de paso». Al amanecer, el cielo se aclaró con una promesa falsa. La pierna de Rosa seguía sin responder. El vaquero improvisó un vendaje, habló de reposo y de días. Mateo escuchaba cada palabra como si fuera un contrato. «¿Tiene animales?», preguntó el niño, señalando hacia afuera. «Un caballo viejo», sonrió el vaquero. «Y gallinas que creen mandar en la casa». Mateo sonrió por primera vez. Fue breve, como un rayo. Durante el día, el vaquero salió a revisar el perímetro. Al volver, encontró a Rosa sentada, pálida pero erguida, mirando un mapa gastado. «Nos buscan», dijo ella, sin rodeos. El vaquero frunció el ceño. «¿Quiénes?». Rosa dobló el mapa con manos temblorosas. «Gente que no perdona las deudas. Gente que confunde la justicia con la prisa». El vaquero caminó hasta la puerta y miró el horizonte. A lo lejos, una columna de polvo se levantaba donde no debería haber movimiento. El viento cambió de dirección, trayendo consigo un sonido metálico, casi imperceptible. Mateo se acercó a él.
¿Se van a ir?, preguntó. El vaquero no respondió de inmediato. Ajustó el sombrero, como si ese gesto pudiera ordenar el mundo, y dijo: Todavía no, dijo al fin. Primero vamos a pensar. Cerró la puerta con cuidado y corrió la tranca. El polvo en el horizonte no se disipaba, al contrario, crecía, como una idea obstinada. El vaquero fue hasta el clavo junto a la chimenea y tomó un rifle que no parecía haber sido usado en años, pero que estaba limpio, aceitado, listo. No era una promesa de violencia, sino de límites. No quiero problemas, murmuró Rosa. Nunca los quise. Los problemas no suelen pedir permiso, respondió él. Pero tampoco hay que invitarlos a sentarse. Mateo observaba todo con una atención silenciosa, como si memorizara cada movimiento. El vaquero se agachó a su altura. Escucha, campeón. Si yo te digo que te escondas, lo haces. Sin preguntas. Mateo asintió. No temblaba. Eso inquietó al vaquero más que cualquier cosa. El sonido de casco se volvió claro, medido, seguro de sí mismo. El vaquero salió al porche. 3 jinetes avanzaban por el camino que no era camino. Vestían abrigos largos y sonrisas cortas. El del centro levantó la mano en un saludo que no alcanzaba a los ojos. Buen día, gritó. Buscamos a una mujer y a un niño. El vaquero no se movió. Aquí solo hay gallinas malhumoradas y un caballo con artritis. El jinete sonrió un poco más. Nos dijeron que por aquí se enciende humo ajeno. El vaquero miró el cielo. El viento se equivoca a veces. Hubo una pausa. El polvo se asentó. El hombre del centro desmontó con un gesto ensayado. Mire, amigo, dijo. No queremos complicaciones. Solo cerrar un asunto pendiente. Los asuntos, contestó el vaquero, se cierran entre quienes los abrieron. El hombre dio un paso adelante. El vaquero no levantó el rifle. No hacía falta. Su quietud era más elocuente que cualquier amenaza. Desde adentro, Rosa escuchaba con el corazón en la garganta. Mateo apretó los puños. Tiene a un niño ahí, dijo el hombre, bajando la voz. No querrá que aprenda cosas feas. El vaquero inclinó la cabeza, apenas. Justamente por eso. El silencio volvió a caer, pesado. Los otros 2 jinetes intercambiaron miradas. Algo no cuadraba. No era miedo, era cálculo. El vaquero había aprendido a reconocerlo. El hombre del centro chasqueó la lengua. Volveremos, dijo. Cuando el clima sea más favorable. Montaron y se fueron, dejando tras de sí una estela de polvo y promesas incumplidas. El vaquero esperó hasta que desaparecieron del todo antes de entrar. Rosa soltó el aire como si hubiera estado conteniéndolo desde el invierno anterior. No se irán, dijo ella. Ah, no, admitió él. Pero tampoco volverán igual. Mateo corrió hacia el vaquero y lo abrazó sin pedir permiso. Fue un gesto torpe, urgente. El vaquero se quedó rígido un segundo, luego apoyó la mano sobre la cabeza del niño. Gracias, dijo Mateo, en voz muy baja. Esa noche, el vaquero ensilló al caballo viejo y preparó provisiones. Rosa protestó, débil pero firme. No puede cargarnos, dijo. No es su guerra. No es una guerra, respondió. Es una caminata larga. Mi pierna. Aguantará, dijo él. Y yo también. Partieron antes del amanecer. El frío mordía, pero el cielo estaba limpio. El vaquero llevaba a Rosa con cuidado, asegurada, y Mateo iba delante, orgulloso de sostener las riendas por momentos. El paisaje se transformaba lentamente, como si alguien estuviera girando una página gigante. Árboles escasos, rocas que parecían animales dormidos, sombras que engañaban. ¿A dónde vamos?, preguntó Mateo. A un lugar donde el polvo no hace preguntas, dijo el vaquero. Rosa cerró los ojos, confiando en ese tono que no prometía milagros, solo constancia. Al mediodía, se detuvieron junto a un arroyo estrecho. El vaquero revisó huellas. Frunció el ceño. Nos siguen, dijo, sin dramatismo. Siempre lo hacen, respondió Rosa. Por eso nunca dormimos 2 noches en el mismo sitio. El vaquero miró al niño,
que jugaba con una ramita, ajeno por un instante. Eso se acaba, dijo. Al caer la tarde, el viento cambió otra vez. Un ruido seco resonó a lo lejos. El caballo relinchó, nervioso. El vaquero tensó la mandíbula. Escóndanse, ordenó. Rosa intentó moverse, pero la pierna falló. Mateo la ayudó, decidido. El vaquero se adelantó, usando las rocas como cobertura. Un disparo rompió el aire, levantando polvo a centímetros de su bota. Respondió con un tiro que no buscaba herir, solo advertir. El eco rebotó en las colinas. ¡Oh, basta! Y gritó una voz. No tiene por qué terminar mal. Eso depende de ustedes, contestó el vaquero. El intercambio fue breve, tenso, medido. Luego, silencio. Demasiado silencio. El vaquero regresó con pasos rápidos. Encontró a Rosa pálida, sudorosa. Mateo la sostenía, asustado. No puedo, susurró ella. Ya no puedo seguir. El vaquero miró el cielo, calculó la luz que quedaba, el terreno, las posibilidades. Entonces no seguimos, dijo. Hacemos que vengan a nosotros. Mateo lo miró, confundido. ¿Cómo? El vaquero sonrió apenas, una mueca que no alcanzaba a ser sonrisa. Con una historia, dijo. Y con tiempo. Comenzó a preparar el lugar, moviendo piedras, dejando huellas falsas, apagando rastros y creando otros. Rosa lo observaba, comprendiendo poco a poco. Usted no es solo un vaquero, dijo. Ah, no, respondió él. Pero eso ya no importa. La noche cayó de golpe. Las estrellas parecían más cercanas, como testigos curiosos. A lo lejos, un crujido delató movimiento. Mateo apretó la mano del vaquero. Mamá, susurró. Rosa abrió los ojos y sonrió, cansada pero firme. Ya estoy aquí. El vaquero se inclinó hacia ellos y habló en voz baja, con una calma que no admitía réplica. Pase lo que pase, recuerden esto, nadie camina solo si alguien decide quedarse. El sonido de pasos se acercó, lento, seguro, y una sombra se deslizó entre las rocas, seguida de otra, y otra más, mientras el viento apagaba cualquier rastro de calor y el vaquero ajustaba el rifle, esperando el momento exacto. El primer hombre apareció recortado contra la luna, avanzando con la confianza de quien cree tener la ventaja. El vaquero contuvo la respiración. Esperó a que el viento soplara, a que una rama crujiera por sí sola, y entonces se movió, no hacia adelante, sino hacia un costado, convirtiéndose en sombra entre sombras. El segundo hombre dudó, el tercero levantó el arma demasiado rápido. Un disparo se perdió en la noche y el eco se lo tragó todo. ¡Quietos!, ordenó el vaquero, con una voz que no pedía obediencia, la imponía. Hubo un instante suspendido. El hombre del centro, el mismo de la cabaña, levantó las manos, despacio. No hace falta esto, dijo. Podemos hablar. Hablar es lo único que no han intentado bien, respondió el vaquero. Retrocedan. Un paso atrás. Otro. El vaquero avanzó lo suficiente para que lo vieran, pero no para ofrecer un blanco fácil. Rosa apretó los labios, conteniendo un gemido cuando Mateo le acomodó el abrigo. El niño miraba con una mezcla de miedo y concentración feroz, como si su atención pudiera sostener el mundo. Ella nos debe, insistió el hombre. Y las deudas se cobran. Las deudas no se heredan, dijo el vaquero. Y los niños no son garantía. El hombre chasqueó la lengua. Hizo una seña casi imperceptible. El vaquero la vio y respondió antes de que se completara. Un disparo al suelo, cerca de una roca. La piedra saltó, el sonido se multiplicó, y por un segundo nadie supo de dónde había venido. Y esto termina ahora, dijo el vaquero. Den media vuelta. No lo hicieron. Avanzaron con cuidado, abriéndose, intentando rodear. El vaquero retrocedió a propósito, guiándolos hacia donde había preparado el terreno. Un paso en falso, un resbalón, un juramento ahogado. Uno de ellos cayó, no grave, pero suficiente. El hombre del centro maldijo. «¡Oh, basta!», gritó. «Que esto no vale la pena». El vaquero aprovechó el quiebre. «Entonces váyanse». El silencio volvió,
tenso, como una cuerda estirada al límite. Finalmente, el hombre levantó el arma y la dejó caer al suelo. Los otros dudaron, pero imitaron el gesto. Se retiraron despacio, sin correr, sin mirar atrás. El vaquero esperó mucho después de que desaparecieran antes de bajar el rifle. Volvió junto a Rosa y Mateo. El niño lo miró como si acabara de ver algo imposible. ¿Ya se fueron?, preguntó. Por ahora, dijo el vaquero. Rosa soltó un sollozo breve, contenido, que parecía llevar años acumulándose. El vaquero se arrodilló junto a ella. Tenemos que movernos, dijo. Antes de que cambien de idea. No puedo montar, susurró ella. Me duele demasiado. El vaquero miró alrededor. El arroyo brillaba como una cicatriz plateada. Más allá, un sendero viejo, casi borrado, se insinuaba entre los arbustos. Hay una mina abandonada, dijo. No está lejos. Aguantamos ahí hasta que amanezca. Mateo se adelantó. Yo ayudo, dijo, serio. La caminata fue lenta. El vaquero cargó a Rosa la mayor parte del tramo, ajustando el paso al terreno y a su respiración. Mateo iba adelante, iluminando con una lámpara pequeña, cuidando cada sombra como si pudiera morder. Llegaron a la boca de la mina cuando el cielo empezaba a clarear apenas. Dentro, el aire era frío y olía a metal viejo. El vaquero improvisó un refugio con mantas y dejó a Rosa recostada. Revisó la pierna con cuidado. La hinchazón había bajado un poco, pero el dolor seguía. Y necesita descanso de verdad, dijo. Y tiempo. El tiempo es lo que menos tenemos, respondió Rosa. Se hace, dijo él. Siempre se hace. Mateo se sentó cerca, dibujando círculos en el polvo con el dedo. ¿Usted siempre ayuda a la gente?, preguntó. El vaquero sonrió apenas. No, dijo. Pero cuando lo hago, no sé hacerlo a medias. El amanecer llegó sin colores, tímido. Afuera, un ruido lejano anunció movimiento. El vaquero apagó la lámpara. Escuchó. Contó pasos. No eran los mismos hombres. Demasiado ligeros. Demasiado apurados. No son ellos, murmuró. ¿Entonces quiénes?, susurró Rosa. El vaquero no respondió de inmediato. Se asomó con cuidado. Dos figuras avanzaban por el sendero, hablando en voz baja. No llevaban armas visibles. Uno tropezó y soltó una risa nerviosa. Viajeros, dijo el vaquero. Perdidos. Esperó a que pasaran. Cuando el sonido se desvaneció, regresó. Y tenemos una ventana, dijo. No grande. Pero suficiente. Al mediodía, Rosa logró ponerse de pie con ayuda. Dio un paso. Luego otro. Se apoyó en el vaquero, respirando hondo. Camino, dijo, como si la palabra fuera un conjuro. Camina, corrigió él. El camino viene después. Avanzaron por el sendero viejo, dejando la mina atrás. El sol calentaba lo justo. El vaquero se detuvo de pronto y señaló el horizonte. Un pueblo pequeño se adivinaba entre los árboles, humo amable, campanas lejanas. Ahí, dijo. Conozco a alguien. Rosa cerró los ojos un segundo. ¿Por qué sigue?, preguntó. Podría dejarnos ahí. Porque dejarlos no es lo mismo que soltarlos, respondió. Mateo tomó la mano del vaquero. Cuando seamos grandes, dijo, mamá y yo vamos a volver. El vaquero lo miró, sorprendido. ¿A qué? A agradecer, dijo el niño, simple. El vaquero apretó la mano y siguió caminando. Detrás de ellos, el viento borraba huellas con paciencia. Delante, el pueblo crecía, y con él, nuevas preguntas. El vaquero ajustó el sombrero y miró el cielo, como si midiera algo invisible, mientras el sonido distante de un caballo galopando llegaba desde un lugar que no podían ver. El sonido del galope no se acercaba ni se alejaba, se mantenía como una amenaza suspendida, un recordatorio de que el mundo no se detiene por nadie. El vaquero bajó la mano con la que había detenido a Mateo y siguió avanzando, midiendo el paso de Rosa, atento a cualquier cambio en su respiración.
El pueblo parecía cercano, pero la distancia tenía la mala costumbre de estirarse cuando uno más lo necesitaba. Si llegan antes, dijo Rosa, sin mirarlo, no se quede. El vaquero negó con la cabeza. No empiece a negociar conmigo. Mateo miraba hacia atrás cada pocos pasos. El galope se mezcló con voces, luego con el crujido de ramas. El vaquero desvió el rumbo apenas, lo justo para ganar cobertura entre los árboles. El humo del pueblo se volvió irregular, escondiéndose y apareciendo como un faro caprichoso. Llegaron a una cerca caída. Del otro lado, un campo abierto. El vaquero se detuvo. Vamos a esperar, dijo. ¿Aquí? Preguntó Mateo. Aquí, confirmó. Ayudó a Rosa a sentarse. Le pasó agua. El niño se agachó, atento a cada sonido. El vaquero se movió con la precisión de quien ha aprendido a no desperdiciar gestos. Acomodó ramas, rompió líneas, borró rastros. El galope se hizo más claro. 2 caballos. Tal vez 3. No corran, murmuró. No hace falta. Las figuras aparecieron entre los árboles. No eran los mismos hombres. Vestían ropa gastada, llevaban mochilas, miradas nerviosas. Uno levantó la mano. No buscamos pelea, dijo. ¿El pueblo queda por allá? El vaquero sostuvo la mirada. Queda, respondió. Pero hoy no es buen día para llegar apurados. El hombre miró a sus compañeros, luego a Rosa y al niño. Bajó la voz. Nos siguen. A todos, dijo el vaquero. De alguna forma. El silencio se volvió compartido. El vaquero señaló una depresión del terreno. Que esperen ahí, dijo. Si oyen disparos, no miren. Sigan. Los hombres asintieron y se movieron sin discutir. El vaquero volvió con Rosa y Mateo. Cuando diga ahora, cruzan el campo sin mirar atrás. ¿Y usted? Preguntó Mateo. Yo voy a hacer ruido. El galope se acercó. Esta vez no había dudas. El vaquero se adelantó, visible, y disparó al aire. El sonido cortó el campo como un latigazo. Los caballos se detuvieron. Voces ásperas respondieron. El vaquero retrocedió, no hacia el pueblo, sino hacia una línea de árboles opuesta. Ahora. Gritó. Rosa se levantó con esfuerzo. Mateo la sostuvo. Cruzaron el campo con pasos desiguales, pero constantes. El vaquero se movía en diagonal, atrayendo la atención. Un disparo pasó silbando. El vaquero cayó a propósito, rodó, se levantó por otro lado. Los perseguidores dudaron, divididos entre 2 objetivos. El vaquero aprovechó la duda. Se internó en los árboles, cambió de ritmo, dejó huellas falsas. Cuando el ruido se dispersó, se detuvo, escuchó. Nada. Solo su respiración y el latido que no quería bajar. Tardó más de lo que hubiera querido en rodear y volver hacia el pueblo. El humo seguía ahí. Al llegar al borde, vio a Rosa y Mateo junto a una carreta, hablando con un hombre mayor de manos grandes y ojos atentos. El vaquero se mantuvo a distancia un momento, observando. Mateo lo vio y corrió hacia él. «Que está bien», dijo, sin aliento. Dijo que nos ayuda. El hombre de la carreta se acercó. No extendió la mano. Me dijeron que usted sabe elegir cuándo quedarse, dijo. Pase. La casa era simple. Olor a pan. Una habitación al fondo. El hombre se presentó como Elías. No hizo preguntas innecesarias. Llamó a una mujer que revisó la pierna de Rosa con manos firmes. Necesita reposo, dijo. Y silencio. El vaquero se quedó en la puerta, como si no quisiera ocupar espacio. Elías lo miró. No se quede afuera, dijo. Los umbrales cansan. El vaquero entró. Se sentó. Mateo se acomodó a su lado, apoyando la cabeza en su brazo sin pedir permiso. El vaquero no se movió. Se van a enterar, dijo Rosa, más tarde. Siempre se enteran. Que se enteren, respondió Elías. Aquí no corre el polvo. Aquí se habla primero. Esa noche, el pueblo se volvió un murmullo contenido. El vaquero salió a caminar.
Reconoció calles, esquinas, silencios. Alguien lo observaba desde una ventana. Otro desde un banco. No eran miradas hostiles, eran curiosas, medidas. Al volver, encontró a Mateo despierto. ¿Se va a ir?, preguntó el niño. El vaquero tardó en responder. No hoy. ¿Mañana? Mañana se mira el cielo, dijo. Y después se decide. Mateo asintió, satisfecho con esa lógica. Se durmió. Rosa respiraba mejor. El vaquero se apoyó en la pared y cerró los ojos un segundo de más. A la mañana siguiente, un caballo desconocido apareció atado frente a la casa. El vaquero lo reconoció de inmediato. No por el animal, sino por la forma del nudo. Elías se acercó, serio. Hay alguien que pregunta por usted, dijo. No levanta la voz. El vaquero ajustó el sombrero. Nunca lo hacen. Salió. Un hombre esperaba, apoyado en el poste. Tenía una sonrisa cansada. Ha caminado mucho, dijo. Y ha hecho ruido. Usted también, respondió el vaquero. El hombre inclinó la cabeza. No vengo por ellos, dijo. Vengo por usted. El vaquero sostuvo la mirada. Detrás, una puerta se abrió apenas. Mateo observaba, con el corazón en la boca. El viento trajo un olor a lluvia que no terminaba de decidirse. El vaquero dio un paso adelante, midiendo cada palabra que aún no había dicho. El hombre esperó, paciente, como si el tiempo fuera un recurso que le sobraba. El vaquero lo observó con la calma de quien ya ha sobrevivido a demasiadas despedidas. No me debe nada, dijo el hombre al fin. Pero el mundo tiene memoria, y a veces cobra intereses. La memoria, respondió el vaquero, también sabe olvidar, cuando quiere. El hombre sonrió, no con burla, sino con un respeto extraño. Hoy no, dijo. Hoy no habrá cobros. Se apartó del poste y desató el caballo. Antes de montar, miró hacia la casa. Cuídelos, añadió. El camino se vuelve menos cruel cuando alguien decide hacerlo así. Se fue sin prisa, dejando tras de sí una quietud nueva, casi limpia. El vaquero permaneció un momento más, como si necesitara comprobar que el mundo no iba a cambiar de opinión. Luego volvió a entrar. Rosa lo miró desde la cama, con los ojos húmedos pero firmes. Se terminó, dijo él. ¿De verdad?, preguntó ella. Para ustedes, respondió. Para mí, nunca termina del todo. Mateo se acercó y le tomó la mano. Que entonces quédese, dijo. Así no camina solo. El vaquero se agachó a su altura. Caminar solo no siempre es estar solo, dijo. Pero quedarse es otra cosa. Elías apareció con una taza humeante y la dejó sobre la mesa. Aquí siempre hay trabajo para quien sabe escuchar, dijo. Y para quien no huye del silencio. El vaquero bebió un sorbo. Cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, el café no sabía a despedida. Los días pasaron con una lentitud amable. Rosa sanó despacio, como sanan las cosas que han sido forzadas demasiado tiempo. Mateo descubrió el pueblo como si fuera un mapa nuevo, el panadero que regalaba historias, la mujer que cantaba mientras barría, el perro que parecía saberlo todo. El vaquero reparó cercas, arregló una bomba de agua, enseñó a Mateo a distinguir huellas que no querían ser vistas. Nadie preguntó de más. Nadie prometió de menos. Una tarde, Rosa caminó sola hasta el umbral. Se detuvo, respiró hondo y dio otro paso. Luego otro. Sonrió, sorprendida por su propio cuerpo. Camino, dijo. El vaquero, desde el patio, la vio y no dijo nada. Se quitó el sombrero y lo sostuvo contra el pecho un instante, como si agradeciera algo que no tenía nombre. Esa noche, el pueblo se reunió alrededor de una fogata. Hubo música, risas bajas, historias que no necesitaban ser ciertas para ser importantes. Mateo se sentó junto al vaquero, apoyando la espalda en su costado. Cuando sea grande, dijo, quiero ser como usted. El vaquero miró el fuego. No quieras ser como nadie, dijo. Aprende a quedarte cuando importa. Mateo asintió, serio, como si hubiera recibido una misión. El cielo se llenó de estrellas. El viento pasó sin morder.
Por primera vez, nadie escuchó cascos en la distancia. Al amanecer, el vaquero ensilló su caballo. Rosa salió con una manta en los hombros. ¿Te vas?, preguntó, sin reproche. Tengo que cerrar un círculo, respondió. Pero vuelvo. Ella sonrió, sabiendo que algunas promesas no necesitan ser atadas. Mateo corrió y lo abrazó fuerte, como la primera vez. No tardes, dijo. Aprende, respondió el vaquero. Eso me trae de vuelta más rápido. Partió cuando el sol apenas despuntaba. El pueblo lo observó irse, no con tristeza, sino con la certeza tranquila de que algunas presencias se quedan incluso cuando no están. El vaquero cabalgó hasta donde el camino se abría y se cerraba al mismo tiempo. Allí, desmontó. Miró atrás una última vez. El humo del pueblo subía recto, sin miedo. Ajustó el sombrero y siguió. Meses después, cuando el invierno quiso volver a probar su suerte, una figura apareció en el camino. Traía menos polvo y más silencio. El vaquero cruzó el umbral sin anunciarse. Mateo lo vio y sonrió antes de correr. Rosa caminó hacia él, firme. «Volviste», dijo. «Siempre», respondió. El fuego crepitó. Afuera, el viento pasó de largo. Y en ese pequeño espacio ganado al mundo, el vaquero entendió que no había cargado a una mujer y a un niño para salvarlos del frío, sino para salvarse el de una vida hecha solo de pasos. Porque a veces, cuando alguien susurra que ya no puede caminar, otro descubre, sin saberlo, el lugar exacto donde por fin puede quedarse.